Voy a leer del versículo, capítulo número 1 de primer libro de Samuel. Vamos a leer un poco larguito para que podamos entender el trasfondo de esto. Y dice el verso 3: y todos los años aquel varón subía a la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subían a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Vamos a leer el verso 10. Y ella con amargura de alma oró a Jehová y oró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Bien, vamos a verso 19, leamos todavía. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Rama, y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Vamos a orar. Padre, cumple a Dios lo que has prometido. Cumple a Dios lo que has prometido. Para que podamos luego aplicar esta idea, es necesario que hagamos un panorama o mención más bien de lo que era el ámbito judío. El ámbito judío, en primer lugar, siempre era uno de los anhelos de las familias o de los matrimonios, el que hubieran hijos dentro de ese matrimonio, y sobre todo que hubieran hijos varones. La gran pregunta: ¿por qué los judíos siempre estaban pidiendo y anhelando hijos, pero sobre todo que fueran hijos varones? Bueno, la idea era de que siempre en estos tiempos las naciones, al igual que ahora, era una de las fortalezas para países, y en este particular para Israel, el que los matrimonios dieran hijos varones, porque estos eran los que se necesitaban para la guerra. Eso es lo que nosotros podemos leer
en el Salmo, por ejemplo, 27, en el versículo número 3 dice: aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Son, dice el verso 4, como saeta en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Y luego dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No se avergonzará, dice, cuando hablare con los enemigos en la puerta. Este es el trasfondo, porque ellos siempre anhelaban dentro de las familias varones, sobre todo. Eso era la razón por las guerras. Aquí lo confirma esta palabra, dice, saldrán estos hijos como saeta y el padre podrá esperar a sus enemigos en la puerta. Así que esto era una de las razones, que hubieran familias, pero sobre todo varones, porque eran soldados para la guerra. El caso de esta lectura que acabamos de dar, lo que vemos acá es a una mujer que, bueno, estaba prácticamente mal en este caso. Estoy hablando pues de Ana y por supuesto de Elcana. Ana sin duda era la esposa, la primera esposa, y Penina probablemente era una segunda esposa. Pero Elcana amaba a Ana, pero el problema de Ana era que no daba hijos, era una mujer estéril. Y lo tremendo de esta desventaja en este caso de esta mujer, era que Penina se encargaba de enfuriarla, de ridiculizarla, de señalarla, porque ella sí tenía hijos y Ana no tenía hijos. Eso es lo que dice el verso 7. Dice que le hacía la vida imposible. Dice en este capítulo 1, verso 7, habla donde dice: así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba. Así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Es decir, en la misma familia tenía el gran problema Ana. Y se señalaba muchas veces, y no muchas veces, sino era la norma, que se señalaba a una mujer estéril porque también, según lo que pensaban los judíos, era que era una maldición de Dios que una mujer no tuviera hijos. Y esto era todavía más terrible, aunque no era eso así, era nada más una manera de pensar que la estéril era un castigo de Dios. Pero esto no era así, era claro que no. Y en este caso vemos que Ana estaba prácticamente sufriendo las consecuencias de Penina. Ahora, hay algo importante que hizo Ana, y es que Ana en esta situación, porque no era una cosa sencilla, ella en el versículo número 20, en el versículo número 10, leíamos que Ana hace, hermanos, en su angustia, en su necesidad, en su anhelo de que hubiera una solución a su necesidad, trajo en esta ocasión su problema a Dios. En este año que volvieron, como costumbre tenían de hacerlo, pero hoy Ana viene con una disposición diferente. Y la disposición que trae es que viene en fe y viene diríamos, a devanarse delante de Dios en oración para poner su problema delante de Él. Y esto es importante, lo que nos enseña esta actitud de Ana, porque el único que puede
resolver nuestras necesidades, el único que puede sacarnos adelante de las que sean, de las situaciones que sean, grandes, pequeñas, como sea. Siempre el único que resolverá es Dios. Porque la Biblia dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y esto es importante, pues aprendemos de Ana esta actitud. Dice, bueno, yo soy una mujer señalada, una mujer ridiculizada. Es más, soy una vergüenza, una pena para mi esposo que tanto me ama, y yo no poderle dar un hijo. Tenía mucha razón esta mujer de estar en esa condición emocional muy caótica. Pero aprendemos que siempre es importante que aquellas personas que están pasando dificultades, primeramente no debemos de darnos por vencidos. Porque aunque en lo humano no se puedan resolver aquellas cosas, porque hay cosas que en lo humano de hecho no se pueden resolver, pero sí Dios sí las puede resolver. Esto es importante, que en las dificultades en las que a veces nos vemos envueltos, no tiremos la toalla, que reaccionemos y que hagamos lo que hace esta mujer. Viene en esta ocasión, en este año, ella viene con una fe tremendamente positiva y con una disposición de suplicarle a Dios que le dé ese hijo que ella necesita. Y claro, hermanos, que en este versículo que leíamos, del versículo 10, yo quiero que lo lea Samuel, primer libro, capítulo 1, verso 10, y dice, y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, oiga esto que está diciendo Ana, y te recordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que que le dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Por lo general, hermanos, fíjese esto, cuando las personas estamos en angustia, cuando las personas estamos con gran necesidad de resolver, de salir adelante de aquellas situaciones, y en esos casos acudimos a Dios, siempre, hermanos, es de alguna manera bastante general que hacemos promesas con Dios. Y eso es lo que está haciendo Ana, dada su necesidad, ¿verdad? Ella en esto hace una promesa, le dice, si tú me permites darme este hijo, sacarme de esta condición, este hijo yo te lo dedicaré a ti. Es importante ver diríamos, este pacto, este trato con Dios de esta mujer. Es importante porque también nos hace ver que podemos ver ahí que nos podemos acercar a Dios en las necesidades, como dice el escritor a los Hebreos, confiadamente, para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Podemos hacerlo. El asunto siempre es, hermanos, que en muchas ocasiones no es esto lo que hacemos en las necesidades. Por lo general, aun cuando seamos creyentes, en nuestras necesidades corremos para donde no debemos de correr. En nuestras necesidades vamos
a otras instancias y muchas veces dejamos de último a Dios. Y eso es un error. Por eso necesitamos ir comprendiendo cómo es que se logran las victorias, ¿verdad? Ana aquí hizo este trato de esta manera porque, bueno, un hijo el cual Dios le permitiría, le sacaría de la esterilidad y también de la amargura, ¿verdad? Entonces ella acude a Dios y eso es un mensaje para cada uno de nosotros, que nuestras necesidades no es que Dios debe de ser por último, debe de ser el primero. Por ejemplo, en los aspectos, diríamos, de enfermedades, claro, ¿verdad? La medicina lo dejó Dios, todo eso son asuntos que los ha permitido Dios. Pero nosotros conocemos, tal vez ustedes, yo conozco a algunas personas que realmente su fe se agiganta y dice, de esta enfermedad terminal yo no me voy a morir, Dios me va a sanar. Y Dios lo hace. Aquí hemos visto personas sanarse de enfermedades terminales. Entonces, es un hecho que en estas necesidades Dios, cuando ve esa disposición y ve esa fe, hermanos, Dios no se queda sin dar una respuesta a sus hijos, ¿verdad? Y eso es lo que acá vemos nosotros. Dios, en este caso de Ana, aceptó el trato y le dio el hijo. En el verso número 20 que nosotros leíamos dice, y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concedido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová, ¿verdad? Entonces Dios le concede a esta mujer, hermanos, el deseo de su corazón. Pensemos ahora cómo sería a partir de este milagro, de esta respuesta de Dios, cómo sería la vida de Ana. Por supuesto, fue una vida que le cambió su estima, cambió las burlas, porque a la verdad ella ahora sí era madre, ¿verdad? Ahora, el punto acá es, como decíamos a manera de tema, que es cumplamos a Dios lo que prometemos. Acá Ana ha hecho una promesa. Y la promesa es, si tú me das un hijo varón, yo lo dedicaré para tus propósitos. No pasará navaja. Lo que quiere decir, va a ser un nacerato, va a ser un siervo que te lo voy a dedicar a ti. Hermanos, Ana, fíjese bien esto, Ana pudo haber no cumplido, porque por lo general siempre cuando las personas están en la angustia, hacen cientos o miles de promesas. Y estamos hablando de creyentes que cuando estamos sin duda en aquellas situaciones estrechas, siempre, hermanos, siempre es bastante común que se expresa uno delante de Dios haciéndole un sinnúmero de promesas. Por ejemplo, yo he conocido a hermanas acá que la sanó el Señor del cáncer, no a una, a varias mujeres que realmente el diagnóstico del médico eran cánceres avanzados. Y yo me recuerdo en muchas ocasiones de personas así que es natural, Señor, saname, Señor,
yo te prometo, y ahí vienen las promesas. Señor, mira este problema conyugal. Si tú me ayudas, si tú me sacas adelante, Señor, si tú restauras mi familia, restaura mi matrimonio, si tú me sacas de este problema económico, si tú me sacas de esta dificultad en la que estoy pasando, Señor. Por lo general siempre somos personas que estamos prometiendo, hermano. Y es como dicen que con ofrecer nadie queda pobre. Pero aquí lo que vamos a ver es que, como expresaba Ana, pudo haber dicho, ya con el muchacho, ya con el hijo, pudo haberse olvidado. Pudo haberse olvidado. Más Ana, para cumplir su promesa, hermanos, renunció a lo que ella amaba, a lo que ella amaba, sí, que era su hijo. Y viene y vemos acá en estos versículos que lo trajo, ¿verdad? Por ejemplo, dice, después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová sacrificio, pero Ana no regresó. Ana regresa después, ya en el verso 24, cuando ya el joven o el niño ya tenía unos 3 años. Acá en el verso 24 dice, después que lo hubo destetado, que le dio de amamantar, dijo Ana, bueno, este es el tiempo que yo cumpla mi promesa. Este es el tiempo que yo debo de regresar. Ella se tuvo como 3 años, digámoslo así, que no regresó con Elcana a Silo, que era una costumbre de todos los años. Ella se quedó cuidando al niño, ella se quedó mamantando al niño, ella se quedó criando a Samuel. Pero ya en el verso 24 viene ella y dice, lo vamos a leer, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era, ¿qué dice? ¿Están leyendo, hermanos? ¿Trajeron Biblia, hermano? Y dice, y era pequeño, el niño era pequeño. Y además dice el verso número 25, y matando el becerro, trajeron al niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive mi alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Jehová. Por este niño oraba a Jehová y me lo dio porque se lo pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días de su vida será para Jehová. Y adoró allí a Jehová. Aquí lo que vemos nosotros, como dije hace un momento, Ana pudo haberse retractado. Ana pudo haber dicho, bueno, ya lo tengo. Y ya, pues Dios que me comprenda. Pero Ana no hizo eso. Más bien decíamos que con tal de cumplir su promesa, renunció a lo que más amaba y lo presentó a Elí para que sirviera a Dios. Qué importante, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que vamos a aprender acá? Por eso decíamos a manera de tema, cumplamos lo que prometemos a Dios. Siempre, hermanos, cuando estamos en las necesidades, dije hace un momento que es bastante frecuente y fácil que nosotros hagamos promesas a Dios, pero realmente son muy pocas personas las que cumplen las promesas. Son muy pocas las personas. ¿Por qué? Porque sus corazones, cuando están en su necesidad, sus corazones prácticamente
son egoístas. Ellos están buscando el bien de ellos. Ellos no quieren corresponder al que les va a dar la bendición. Así es, el ser humano es egoísta. Por ejemplo, yo le decía hace un momento que yo he conocido personas, por ejemplo, me recuerdo de una hermana que ya estaba prácticamente desahuciada. Se oró por ella, oró la iglesia, y no es que uno tenga el don de sanidad, y si lo hay, lo podemos tener todo. El punto es que esta hermana sanó del cáncer terminal. Y oiga, hermanos, me recuerdo que yo la asigné para que fuera la coordinadora de los hospitales, en gratitud a Dios. Le digo, vamos a delegarle a usted, hermana, el que sea la visitadora de los hospitales. Usted va a ser la cabeza de un grupo de mujeres para ir a los hospitales en gratitud, porque Dios la sanó de ese cáncer. Estuvo, bueno, aceptó y todo eso. Pero lo triste es, hermanos, que esta hermana no aceptó el reto. Decía, sí, ya me voy a presentar. Sí, que cuando arregle tales y cuales cosas. Y eso realmente es bastante común, porque sin duda ella lo que quería era su salud. Pero ella había hecho promesas a Dios que le iba a servir. Si eso es normal. Señor, si no me muero, yo voy a vivir para ti. Señor, si yo salgo de esta cárcel, yo voy a vivir para ti. Yo voy a honrarte, Señor. Señor, si se resuelve este problema económico, yo te prometo, voy a dar el diezmo por lo menos, Señor. Pero el punto es palabras y más palabras, y que eso es el todo. Qué terrible, ¿verdad, hermanos? Cuando Dios ve el egocentrismo de las personas. Qué terrible es. Por lo menos aquí el Señor, aunque Él lo sabía todo, el Señor le toma la palabra a Ana. El Señor le toma la palabra como quien dice, si me vas a cumplir, está bien. Y si no me vas a cumplir, yo siempre te voy a bendecir. Pero le toma la palabra. Pero lo importante de que vemos nosotros acá es, hermanos, que a los 3 años, piense conmigo, el desprenderse de aquello que tanto había deseado, que tanto había añorado, que tanto había pedido. Ahora decir, ahora vea el carácter, vea la palabra, vea las convicciones de esta persona. Arreglar el muchachito y decirle, hoy, Alcana, hoy sí, en este año voy a ir contigo. Vamos a ir a dejar al niño. Vamos a entregarlo a Dios. Vamos a ponerlo en las manos del sacerdote Elí para que ministre este niño desde pequeño en el templo a Dios. Yo me imagino, hermanos, este viaje, no sé de qué distancia venían, pero yo veo este asunto parecido con Abraham. O sea, tiene bastantes similitudes cuando Dios le pide a Isaac, a Abraham. La Biblia dice que el Señor le dijo, me lo vas a sacrificar en el monte Moria. Y supuestamente el monte Moria estaba a distancia de 3 días de camino, porque a los 3 días es que llegaron ellos a ese lugar. Pero durante Abraham iba rumbo a ese lugar donde iba a sacrificar a su hijo, al único al que amaba, al que no tenía y Dios se lo había dado. Damos un amén. Tremendo, acciones tremendas. Y yo me imagino cuando el mismo Isaac le decía, papi, y llevamos la leña, llevamos el fuego y el sacrificio, papi, ¿dónde está el sacrificio? ¿Cuál?
¿cómo sería emocionalmente? Esos golpes internos, emocionales en la vida de Abraham eran cuchilladas. Eran, hermanos, pedazos de alma que le arrancaban esas palabras. Cuando él sabía que el sacrificio, que la ofrenda iba a ser el mismo hijo. Que él sabía que Dios le había dicho que se lo enclavara, que lo matara. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. ¿Cómo sería esto? Y similar, sin duda, hermanos, yo estoy diciendo que eso es sin duda que sentía Abraham. Pero ¿qué diríamos de Ana cuando empiezan el viaje para venir a dejar a ese muchachito de 3 años? Si usted ni aquí a la sala cuna lo quiere dejar ir, ¿qué le parece, hermano? ¿Cuánto damos un gloria a Dios? ¿Verdad? 3 años esa criatura, apenas lo ha desmamantado, apenas le ha dejado de dar su pecho, como le decimos. Y ahora dice Alcana, hoy sí vamos a ir a dejar al niño con una madre. El padre puede ser un poco menos sensible emocionalmente para la familia, para un hijo, pero la madre es algo que, hermanos, no se puede comparar. El amor de una madre, diríamos, sería un amor tremendamente enorme para esa criatura, para los hijos. La madre puede amar a ese hijo aunque sea un impedido, aunque sea un hijo con defectos. El amor es tan grande, pero Samuel no era un niño defectuoso, era un niño precioso. Pero ahora es el momento de llevarlo, de cumplir mi promesa. Ahora Él me lo dio, ahora yo se lo voy a devolver. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahora Él me lo dio. Es que eso es lo que a nosotros nos cuesta entender, hermano. Que las bendiciones las da Dios, son de Él. Él nos las da para que nosotros las disfrutemos. Ana, es impresionante el ver a esta mujer, ese temple, esa palabra, esa convicción, esa resignación, decir yo no lo tenía. Y eso es lo que debíamos de pensar nosotros. Usted se recuerda cuando andaba con kaites, hermano. Usted se recuerda cuando andaba, hermanos, con los 20 centavos del bus nada más. Y ahora Dios lo ha bendecido. Y ahora, cuando ya nosotros, hermanos, venimos a tener algo, nos olvidamos de quien nos dio las cosas. Dice Santiago, toda buena obra, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, de Dios. Proviene tu salud, proviene tu casa, proviene tu familia, proviene tu matrimonio. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. De Dios. Nosotros nacimos pelados y sin pelos y sin dientes. Si no lo cree, pues usted es extraterrestre. ¿Quién de ustedes nació con dientes? ¿Y quién de ustedes nació con saco, con corbata y con vestido? Pelados. Así que pelados nacimos. Como dijo el Señor, del polvo salieron, al polvo iremos. Pero nos volvemos egoístas con Dios. Nos volvemos personas que no soltamos nada de lo que le pertenece a Dios. Si yo preguntara cuántos de ustedes diezman, la mayoría de ustedes no diezma. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacemos? Si yo no estoy pidiendo el diezmo, son realidades. ¿Por qué no lo hacemos? Porque somos egoístas. Porque pensamos que esto es mi sudor. Pensamos que esta es mi fuerza, que esta es mi capacidad. ¿Quién te dio el oxígeno? ¿O quién nos dio el oxígeno que consumimos las 24 horas del día? ¿Quién? ¿Se recuerda cuando estaba el COVID? ¿Cuánto valía un galón de oxígeno? Se pagaba hasta 400 o más, un chimbo de oxígeno para que no se muriera la persona.
y vos tenés cuántos años de estarte hartando oxígeno, vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. ¿Cuántos años? No es tuyo el oxígeno, es de Dios, ¿verdad? Pero ahí viene el egoísmo. Ahí viene mi fuerza. No, la fuerza te la da Dios. La capacidad te la da Dios. Todo proviene de Dios. Nosotros nacimos, como vuelvo a decir, en las condiciones que ya rato dije. Sin dientes, sin pelo, pelados, con sangre más bien. Que luego tuvieron a los que los lavaron, a otros no los lavaron. Pero unos tuvieron la dicha que los metieron en el agua y los lavaron. Yo no sé si a mí me lavaron, pero no le pregunté eso a mi madre, pero nacimos sin nada y ahora somos bendecidos. Levante la mano los que Dios nos ha bendecido. Dele unas fuertes palmas al que nos ha bendecido. Él nos trajo a este mundo. Él nos buscó a nuestros padres para que nosotros naciéramos. Y es más, el caso de nosotros como iglesia, éramos, hermanos, no éramos pueblo, éramos lo peor del mundo. Pero Dios nos trajo para avergonzar lo que es y lo que se cree ser. Ahora nosotros, dice Pedro, somos real sacerdocio, pueblo santo. Eso somos, tenemos la dignidad de Dios. Ahora somos de la familia de Dios. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso somos nosotros. Pero ¿qué sucede? ¿Cuántas cosas nos da Dios? Pero nos hacemos, sí, todos, sí, pero nos hacemos los europeos. Ya sabe usted a qué me refiero. Nos hacemos los que no es que fue casualidad, no es que no éramos nada y Dios nos bendijo. Ana no era nada. Ana no había posibilidades de que ciencia le diera un hijo. Nada, no había fácil, aunque pudieran tener. Es más, Alcana era del linaje de los levitas, era del linaje sacerdotal. No funcionaban los sacerdotes. El que funciona es Cristo. Él es el que le dio, hermanos, a ese muchacho que dice la Biblia, un profeta que no cayó palabra a tierra. Dios no da, hermanos, cosas que nos sirven. Siempre Dios da lo mejor. Dios se caracteriza en dar lo mejor. Le dio no un marihuano, no le dio un loco, no le dio, hermanos, un homosexual, le dio un profeta de Dios. Ese es Dios. Pero mi respeto para esta mujer. Mi respeto para esta mujer. Dice la Ana, bueno, es el momento de llevarlo. Y al igual que Abraham, me imagino, venía por ese camino hacia Silo. Y el muchachito, ¿cómo vendría? El muchachito no sabía, pero Ana sí y Alcana sí sabía. El muchachito no sabía, porque el niño no sabe, de 3 años, jugando, todavía pegando las últimas mamaditas en el pecho de su madre. El niño no sabía. Y allá llegaron, ya llevaba ella sus túnicas, sus ropitas, sus cositas del niño. ¿Qué mujer esa? Para ofrecer. Y llega y le dice, yo soy aquella mujer amargada, angustiada. Por este muchachito yo estaba orando. Aquí lo traigo y aquí están sus cositas, aquí están sus ropitas. ¿Cómo sería para esa mujer irse de regreso sin ese pedazo de vida? ¿Cómo sería? Pero esa mujer nos da cátedra esta mañana. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Tremendo. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? ¿Por qué tanto egoísmo? ¿Por qué no aprendemos de la palabra? Pues la palabra es para que nosotros aprendamos. Como dije, ella pudo no haber cumplido, pero ella
Ella honró su palabra. ¿Te acuerdas todo lo que le has prometido al Señor que le ibas a servir cuando estabas en esa condición y todavía estás dándole vuelta a la cosa? ¿Te recuerdas de dónde te ha sacado Dios? ¿Te recuerdas cuando te sanó Dios? ¿Te recuerdas cuando te sacó de esa deuda? ¿Te recuerdas cuando te sacó de... ¿Te recuerdas de todo eso? ¿Qué le prometiste a Dios? ¿Le ha cumplido a Dios? Lo común es hacernos los europeos. Eso es lo común. Pero Ana no hizo eso. Ana, hermanos, para cumplir su promesa, renunció a lo que amaba y lo presentó delante del sacerdote Elí. Le dijo: este muchachito es por el que ahora. Aquí lo tiene, sacerdote, aquí lo tiene, señor Elí. Aquí tiene. ¿Qué piensa usted que ese niñito tenía corazón de hierro cuando vio a su mami que se iba, y la mami tendría corazón de hierro cuando veía el muchachito diciéndole adiós y chillando? Y aquella madre: Dios, hijo, Dios te dio para mi vida, pero tú eres de Dios y por eso te lo devuelvo a Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es, hermanos, otro nivel. Eso es otra cosa. Yo me recuerdo de un hermano que Dios lo sacó de la miseria. Y me recuerdo que hizo promesa que le iba a servir como pastor al Señor. Cuando salió, se olvidó. Yo le decía: hermano, ¿qué pasó? Que espérese, que vamos a ver despuesito, que no sé qué. Que es fácil, hermanos, prometer, pero otra cosa es cumplir. Ahora, para ir cerrando, siempre a Dios le prometemos hasta lo que no pensamos cuando estamos en el lío, cuando estamos en el problema. Pero la gran mayoría no cumple. Fíjese que nos habla en el capítulo número 28, con lo cual vamos a ir cerrando, porque para que no se enfríe la sopa, ustedes ya están preocupados porque se les va a arruinar. Hay hermanitos que comen a las 12 menos 1, ¿verdad? Así que para que no les vaya a dar úlcera, ya nos vamos. Oiga, hermanos, fíjese que vamos a ver en el caso de Jacob, en el capítulo número 28, cuando mire el problema, le voy a decir algo: cuando no se cumple, no crea usted que queda así las cosas. Y se lo voy a comprobar con la Biblia. Que tenga oídos, oiga. El prometerle a Dios y no cumplir se mete a líos uno. Y por lo general siempre las promesas son cuando estamos ahorcados, cuando estamos en la angustia. Ahí sí damos, hermanos, clamamos, ayunamos, ¿y qué no hacemos? Siempre es así, porque cuando la cosa está normal, poco de eso se da. Siempre las promesas para Dios son cuando estamos casi para la horca. Vamos a ver, en el 28 del Génesis dice que, se lo voy a resumir nada más. En el 28 del Génesis dice la Biblia que Jacob iba pelado, huyendo de su hermano. No tenía, pero ni una cabecera. En el lugar donde durmió, una piedra puso de cabecera y ahí Dios le apareció. Y él se asustó, dijo: bueno, esta es casa de Dios, porque bajan ángeles. Y ahí Dios, y ahí hizo un pacto él con el Señor. El Señor le dijo: ahorita no llevo, pero ni caite bueno. ¿Verdad? Ahorita, pero hagamos un trato, Dios le dijo a Jacob. No llevaba nada Jacob, iba huyendo. Hagamos un trato. Si me bendices, me prosperas a donde voy, la 10ª parte, el 10º te apartaré de todo lo que me diere. Hizo una promesa. Ajá. Pero ¿qué pasa? En el capítulo número 34, 20 años después, Jacob había hecho una promesa que en Betel él regresaría a casa de Dios
y entregaría esa bendición. Dios le tomó la palabra, lo bendijo en esos 20 años y de regreso, en lugar de ir a la casa de Dios a cumplir lo que había prometido, Jacob se fue a Siquén, una región alejada de Betel. Es ahí donde le violaron a Dina. Es ahí donde los hijos mataron una ciudad. Es ahí donde Jacob se lo llevó la trampa. Es ahí donde todos los vecinos querían linchar a Jacob, borrarlo del mapa. Si no es el Señor que le aparece, Jacob le dijo: levántate, ándate a Betel, a donde hicimos aquel pacto. ¿Te acordás? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Te acordás a donde hicimos el pacto? Hermanos, Dios, dice Gálatas, no puede ser burlado. Así que nos ponemos en línea con Dios o vamos a tener siempre consecuencias con Dios. Eso es peligrosísimo, meterse a líos con Dios. Entonces no prometo nada. Dejaríamos de ser personas si no tenemos que prometerle a Dios. Manito, véngase. Venga para acá, venga para acá, para acá. Aquí es, hermanito. Y ya cuando lo veo por allá es como que se me va la unción. Entonces, hermano, sucede que ¿qué pasa con Jacob? Se le llevó la trampa, le violaron a la hija, tuvo problemas, los hijos se metieron a un gran problema con Siquén, mataron una ciudad, salieron, hermanos, con gran angustia a la ciudad. Pero vea, con lo cual finalizo, pero vea qué precioso es cuando cumplimos, cuando damos un gloria a Dios. Cuando cumplimos a Dios nuestras promesas, hermanos, vamos a ver, váyase al capítulo número 4 del primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Gloria a Dios. Qué precioso es. Se lo resumo, hermanos, prácticamente en el versículo número 2, verso 21 es sí. Y vamos a ver, y visitó el verso 21. Mire cómo es Dios. ¿Ya lo tienen todo? 2:21, lo vamos a leer todos y con esto vamos a cerrar. Y lo visitó, ¿qué dice? Jehová, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz, ¿cuántos? 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Cuando cumplimos, a Dios no le ganamos. La estéril, la que no, la repudiada. Ahora viene Dios ve los corazones, hermano. Por eso es que muchos de nosotros, aun cuando tengamos algunas cosas, no podemos disfrutarlas porque no hemos sido correctos con Dios. Jacobo no fue correcto con Dios, tuvo problemas. Ana fue correcta con Dios. Y dice, y la visitó el Señor. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cuánto le dio a la que no tenía nada? A la estéril le dio, hermanos, 3 hijos varones y 2 hijas, 5. Y Samuel 6. ¿Por qué no le regalamos una ofrenda de palma al Dios de la gloria? Eso es lo que hace el Señor. Cumple tus promesas. Porque de todos modos te vas a ver en problemas con Dios. Sé fiel con tu diezmo. Sé fiel con tu servicio. Cuando te estabas muriendo le ofreciste servirle a Dios. Y ahora que ya estás medio paradita, no te queda tiempo. Ten cuidado.
¿Cuántos saben que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos? Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Póngase de pie. Póngase de pie. Vamos a hacer una oración. Póngase de pie. La gran pregunta es, ¿estás cumpliendo tus promesas a Dios? ¿Sos consecuente con lo que has hablado con Dios? Cuando estabas en esa angustia, cuando estabas queriéndote sacar, cuando estabas queriéndote graduar, y hiciste votos, hiciste promesas: Señor, ayúdame, dame los recursos, dame la sabiduría, y yo te voy a corresponder. ¿Le estás correspondiendo a Dios? Ten cuidado, no te vaya a pasar las de Jacob. ¿Por qué no imitamos a Ana, la mujer que con dolor de su alma dio lo que le había pedido a Dios, se lo devolvió a Dios, porque lo que Dios da es de Él? Pero Dios la bendijo con 5 hijos al estéril. Qué precioso ese Dios. ¿Por qué hay gente tan escasa, tan limitada dentro de nuestras congregaciones? Porque no hemos aprendido a cumplir nuestras promesas. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Aquí estamos, Dios,